originado la separación con los orientales y con Lutero, ¿no? ¿Ah? Se han clarificado teológicamente. Ahora es cuestión de amistad, de abrir el corazón y de detalles. De detalles. El más importante de todos los detalles, el que queda más pendiente con los ortodoxos, por ejemplo, que son los más cercanos a los católicos. Con los ortodoxos no hay ninguna diferencia doctrinal ni tampoco disciplinar en todo sentido. Cada uno se rige por su propio derecho. El único punto difícil que está en estudio es el papel del Papa, la posición del Papa, porque para los ortodoxos, como ellos tienen patriarcados independientes, son federados, ¿no? No hay una autoridad común, les cuesta trabajo entender el papel del Papa, ¿no? La autoridad máxima del Papa, ¿no? Pero vivieron 1000 años unidos al Papa, y entonces están viendo cómo fue esa unión durante 1000 años, a tratar de imitarla, ¿no? O sea, hay mucho que rezar en ese sentido, o sea que lo tengo muy fresco por eso, voy dando clases sobre el tema, pero me parece que es importante, ¿no? Que recemos por el ecumenismo, y el Papa Francisco lo dijo ayer o antier, que la ecumenismo sea parte viva, integrante de la vida cristiana, ¿no? Que no podemos nosotros aislarnos, aunque aquí no tenemos problemas ecuménicos, porque vivimos todos católicos, la mayoría, aunque ya bastante protestantes, y también Islam es otro aspecto, diríamos, del ecumenismo un poquito más lejano al Islam, ¿no? Bueno, les cuento esto de Onga, pero si entonces podemos empezar si quieren, entonces. Padre, debería grabar una de esas clasecitas para que nos la compartan. ¿Perdón? Que habría que grabar una de esas clases que está dando usted allá sobre el ecumenismo para que nos las pueda compartir. Vamos a intentar a ver si lo logramos, lo haré con mucho gusto. Hola Mariela Leconte, ¿cómo estás? Bueno, entonces, Michelle no aparece, Michelle se separó de nosotros definitivamente. Por ahí volverá, pero aquí tengo la oración al Espíritu Santo, Padre. Ánima, rézala por favor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos en un capítulo delicado, bonito, importante del Amor y Leticia, en el cual pues quisiera como que penetráramos a fondo, ¿no? En lo que es en el significado del amor pasión, diríamos, ¿no? Del amor también erótico, del amor también en la vida íntima, conyugal de los esposos, ¿no? Que hay que tratarlo como es natural, porque hace parte muy importante de lo que es el amor integral, ¿no? Que es el amor total, el amor fraternal, toca el espíritu, toca los afectos, toca las emociones, toca las pasiones y toca también la corporeidad, todo lo que implica la corporeidad humana, ¿ok? Pongamos entonces el texto para ir leyendo, por favor. Amor apasionado. El Concilio Vaticano II, pero Padre, yo lo silencio un poquito para que no haya eco. Pero recuerde, Padre, que cuando vaya a intervenir, abre el micrófono porque está haciendo eco, entonces yo lo silencio para leer. Amor apasionado. El Concilio Vaticano II enseña que este amor conyugal abarca el bien de toda la persona y, por tanto, puede enriquecer con una dignidad peculiar las expresiones del cuerpo y del espíritu y ennoblecerlas como signos especiales de la amistad conyugal. Por algo será que un amor sin placer ni pasión no es suficiente para simbolizar la unión del corazón humano con Dios. Todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural y el amor celeste encuentran los símbolos que buscan en el amor matrimonial
más que en la amistad, más que en el sentimiento filial o en la dedicación a una causa. Y el motivo está justamente en su totalidad. Porque entonces no detenernos a hablar de los sentimientos y de la sexualidad en el matrimonio. Padre, abra el micrófono, por favor. Hay un libro del Antiguo Testamento, o sea, de la Sagrada Escritura, que incluso durante muchísimo tiempo, ¿no? Hasta el siglo XX, pues era como un poquito, estaba allí en la Biblia, pero se aconsejaba no leerlo, ¿no? Porque es el Cantar de los Cantares, que precisamente exalta de una manera muy directa el amor pasión, ¿no? El amor sexual, el amor erótico, ¿no? Del matrimonio, ¿no? Es importante, lo menciona dos veces el texto que hemos leído, ¿no? Que habla de la totalidad, del amor total. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, trató en el documento muy importante del año 68, ¿no? Que hablaba sobre la sexualidad humana y que la gente pues habló como el que prohibió las pastillas anticonceptivas, etcétera, ¿no? De la totalidad del amor, que el amor matrimonial, como aquí lo dice, ¿no? Que expresa mejor que todas, cualquier otra forma de amistad, lo que es el verdadero amor, ¿no? El amor que toca la totalidad de la persona. Por eso cuando se desintegra, cuando es un amor que no toca todos los elementos, lo que es espiritual, el diálogo, lo que son los afectos, las emociones, los sentimientos, la corporalidad, etcétera, el matrimonio patina un poco. Son como paticas que tiene el matrimonio, todas son necesarias, ¿no? Porque se sostienen en las tres patas, el amor espiritual, el amor afectivo y el amor también pasional, ¿no? O sea, en un tipo de cualquier pata que se caiga, se cae. Por tanto, es importante considerarlo, ¿no? Ok. El mundo de las emociones. Se fue la voz de Lina, yo no oigo nada. Ya, padre, es que no sé por qué le está haciendo el poste hoy, entonces necesito cerrar el micrófono cuando hablo. El mundo de las emociones. Deseos, sentimientos, emociones. Eso que los clásicos llamaban pasiones, tienen un lugar importante en el matrimonio. Se producen cuando otro se hace presente y se manifiesta en la propia vida. Es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa, y esa tendencia tiene siempre señales afectivas básicas: el placer o el dolor, la alegría o la pena, la ternura o el amor. Son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental. El ser humano es un viviente de esta tierra y todo lo que hace y busca está cargado de pasiones. Jesús, como verdadero hombre, vivía las cosas con una carga de emotividad. Por eso le dolía el rechazo de Jerusalén. Y esta situación le arrancaba lágrimas. También se compadecía ante el sufrimiento de la gente. Viendo llorar a los demás, se conmovía y se turbaba. Y él mismo lloraba la muerte de un amigo. Estas manifestaciones de su sensibilidad mostraban hasta qué punto su corazón humano estaba abierto a los demás. Esta parte es muy bonita, en la que el Papa recuerda y que evoca unas palabras del apóstol San Pablo cuando nos invita a tener los mismos sentimientos de Jesús, ¿no? Es una palabra que invita a que conozcamos muy bien la sensibilidad humana del Señor, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos y no has querido? ¿No? Ese gesto del Señor de compararse con la gallina, pues, que acoge los pollitos, cuando hay un ruido los pollitos corren a meterse bajo las alas de la gallina, ¿no? Y el Señor le duele y llora, no solamente se queja, sino que llora, ¿no? San Lucas claramente habla que rompió a llorar el Señor, llorar, pero a llorar, como lloró también cuando se murió Lázaro y vio que las hermanas de Lázaro lloraban pues a moco tendido, ¿no? Y decían, si hubieras estado aquí no habría muerto tu hermano, mi hermano, o sea que el Señor se conmueve profundamente.
se compadecían del sufrimiento de la gente, ¿no? Los leprosos, los que tienen hambre. O sea, que Jesús tiene sentimientos humanos en todo sentido, pasiones, ¿no? Pasiones. Rabia también tenía, enfados también tenía, como es natural, etcétera, ¿no? A veces alzaba pues, el látigo para expulsar del templo. O sea ver al Señor en su humanidad es muy importante, ¿no? Comprender que el Señor, además que el Señor de alguna manera recorrió en las entrañas de Santa María todo el proceso de lo que es el ser humano, los 9 meses en el vientre de la madre, ¿eh? O sea que hay una humanidad en el Señor profunda en todo sentido, ¿no? Murió porque era el ser humano, o sea que ver la humanidad del Señor es muy importante en todo sentido, ¿no? Para que comprendamos muy bien también que nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que sentimos nosotros, lo que pasa en nuestra vida por ser seres humanos, le pasó también al Señor, ¿no? Lógicamente hay un elemento pues, que no se menciona como es natural, pues que es la vida propia sexual, pero de resto el Señor tenía todo y lo que nos une al Señor, pues podemos amarlo como una cosa buena y positiva. Ok. Experimentar una emoción no es algo moralmente bueno ni malo en sí mismo. Comenzar a sentir deseo o rechazo no es pecaminoso ni reprochable. Lo que es bueno o malo es el acto que uno realice movido o acompañado por una pasión. Pero si los sentimientos son promovidos, buscados y a causa de ellos cometemos malas acciones, el mal está en la decisión de alimentarlos y en los actos malos que se sigan. En la misma línea, sentir gusto por alguien no significa de por sí que sea un bien. Si con ese gusto yo busco que esa persona se convierta en mi esclava, el sentimiento estará al servicio de mi egoísmo. Creer que somos buenos solo porque sentimos cosas es un tremendo engaño. Hay personas que se sienten capaces de un gran amor solo porque tienen una gran necesidad de afecto, pero no saben luchar por la felicidad de los demás y viven encerrados en sus propios deseos. En ese caso, los sentimientos distraen de los grandes valores y ocultan un egocentrismo que no hace posible cultivar una vida sana y feliz en la familia. Bueno, este párrafo sí es tremendo porque tiene una densidad impresionante, ¿no? O sea, en primer lugar, el Papa pues hace una aclaración, diríamos, de teología moral, de algo bueno, moralmente bueno o malo, ¿no? O sea, en los sentimientos o las emociones, las pasiones, no son buenas ni malas. Sentir deseos, sentir pasión, sentir atracción, etcétera, es normal. Incluso, pues, estamos pensando en lo que llaman los 7 pecados capitales, ¿no? Que no son pecados en sí mismos, ¿no? El nombre, pues, son la raíz de los pecados, sí, pero no son pecados en sí mismos, ¿no? O sea, sentir atracción hacia la comida, ¿no? Sentir atracción hacia la gloria humana, ¿no? Sentir atracción hacia los bienes materiales, sentir atracción sexual, sentir atracción, pues realmente sentir rabia, sentir miedo. O sea, todo esto son realidades que todos experimentamos y que no surgen de nuestra voluntad, o sea, no son consecuencia de un acto previo mío en el cual yo siento, no, son inclinaciones naturales que están enmarcadas en el ámbito de la concupiscencia, del pecado original, que sentimos deseos, ¿no? Y por tanto, esa parte es importante, ¿no? Ahora, lo que es bueno o malo es el acto que uno realiza movido o acompañado por una pasión. O sea, una niñita me decía, a mí me da mucha pereza, padre, ir a misa los domingos. Y yo le pregunté, ¿te da pereza y vas o te da pereza y no vas? No, me da pereza y voy, yo no lo doy gusto al diablo. O sea, el acto me da pereza hacer esto, pero lo hago. O sea, estoy venciendo la pereza, ¿no? ¿Ah? O siento atracción por esto. Ahí está, entonces, si la atracción es bueno, perfecto, ¿no? Si lo que siento atracción no es bueno, pues no. Y aquí hay un punto importante que se puede mencionar en este momento, ¿no? O sea, sentir atracción sexual entre los esposos es natural y es lógico, es razonable, ¿no?
Pero aquí el Papa habla de una cosa muy importante, ¿no? Y es, si yo siento atracción sexual hacia mi cónyuge por pura pasión mía personal, no como consecuencia del amor que le tengo, sino por simple placer físico, pues ahí está convirtiendo, dice el Papa, en esclava a la persona hacia la cual busco ese aparente amor, ¿no? El amor físico. Aquí hubo un tema muy discutido, pues discutido no, muy criticado por muchas personas que no entendieron bien algo que el Papa Juan Pablo II, en todas un tratado sobre la sexualidad humana y sobre la corporidad humana, en sus catequesis de los miércoles, dijo una cosa hablando de un texto de San Mateo, cuando habla del que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, y el Papa Juan Pablo II agregó, eso vale también para el matrimonio. Entonces, mucha gente sintió que, pero ¿cómo es posible? O sea, está hablando de que el matrimonio no se puede mirar con atracción física al otro, ¿verdad? Y el Papa, pues, aclaró, lógicamente, ¿no? O sea que sí, pero la esposa no puede ser convertida en un objeto de placer para mí personalmente, ¿no? O sea que si yo la miro solo por placer y porque deseo físico, sexual, atracción de una vida sexual, estoy de alguna manera convirtiéndola en esclava, estoy cosificándola, ¿no? Estoy degradando a la mujer en ese sentido. O sea, es una bastante respeto, ¿no? El amor-pasión tiene que tener esa integridad, o sea, que no puede ser pura pasión. En el amor sexual tiene que estar incluidos los afectos, las ternuras, las emociones, el cariño, las delicadezas, el diálogo, o sea, todo lo que constituye la vida matrimonial se expresa de una manera total y plena en la intimidad sexual, ¿no? Cuando se separa, cuando una persona es seca, fría, antipática, lejana, sin diálogo, sin comunicación, pero pues reclama con frecuencia la intimidad sexual, está de alguna manera haciendo lo que el Papa menciona aquí. A esa persona sé que se convierte en esclava, la está degradando, ¿no? Va por ahí la cosa, me parece. Ok. Comenten si hay algo que comentar, alcen la mano para comentar alguna cosa, para preguntar o para clarificar lo que quieran en ese sentido. El tema es muy importante. Padre, a mí me hace un poquito pensar, después de esa parte que estaba hablando, uno de ellos sostenía una conversación con alguien, y era que si, pues uno de los mandamientos es no fornicar, y se hablaba, hablando de eso, de que dentro del matrimonio también podía uno cometer ese pecado. Y bueno, ahorita con esa explicación que usted nos está dando y de lo que decía el Papa, efectivamente sí, así es. O sea, dentro del matrimonio también se puede caer en eso, porque las personas tienden a pensar que ya cuando se vive la vida sexual dentro del matrimonio, pues como que ese pecado ya está fuera de la lista de preocupaciones de uno poder cometer, por decirlo de alguna manera. Ajá. Sí, Pero muy importante eso, ¿no? Sí, y tú hablas de fornicación o de adulterio, ¿no? Estar con la mujer pero pensando en otra persona o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, degradando. Pero la legitimidad pues, de la vida sexual es grande, la riqueza, el valor de la vida sexual es grande, la santidad de la vida sexual es grande, ¿no? En ese sentido, el hecho conyugal es santo. San José María decía que el hecho conyugal es un altar, ¿no? Donde el amor humano se consagra a Dios. O sea, se puede caer, porque los hombres, y es lo que el Papa va diciendo, ¿no? Hacia donde orientemos las pasiones, podemos caer en un acto sobrenatural, maravilloso, divino de la relación sexual, el cual se convierte el hecho conyugal en un altar y se está santificando la vida matrimonial en la vida sexual con toda libertad y con toda tranquilidad, etc. O se puede embrutecer, ¿no? Y se puede de alguna manera pues rebajar al simple placer físico, ¿no? Que es volver esclava lo que el Papa dice a la persona, ¿no? Sí. Ok. ¿Algo más? En esto digan, es importante el tema. O si no, siguen. vamos a seguir entonces. Por otra Por parte, otra parte,
Es que si una pasión acompaña al acto libre, puede manifestar la profundidad de esa opción. El amor matrimonial lleva a procurar que toda la vida emotiva se convierta en un bien para la familia y esté al servicio de la vida en común. La madurez llega a una familia cuando la vida emotiva de sus miembros se transforma en una sensibilidad que no domina ni oscurece las grandes opciones y los valores, sino que sigue a su libertad, brota de ella, la enriquece, la embellece y la hace más armoniosa para bien de todos. Sí, el tema de la libertad en el amor es muy importante, ¿no? O sea que el amor tiene que ser siempre libre, el amor no se puede imponer, ¿no? En ese sentido es importante, ¿no? Que en la vida familiar, matrimonial, no se utilice nunca la expresión, es que tú me tienes que querer, es que tú te comprometiste cuando nos casamos que me tenías que querer, es que tú estás obligado a quererme, no, cuando surgen expresiones de esas, de alguna manera, son muy fuertes, pues ya quiere que el amor se rompió, ¿no? Cuando está queriendo imponer de alguna manera el amor. Igual para los hijos, que tú me tienes que querer, hijo o hija, ¿no? O sea, no, el amor se conquista, pero no se puede imponer, ¿no? El amor es la acción más libre que existe, es el amar, ¿no? Están vinculados. Amor y libertad son dos conceptos que se connotan mutuamente, ¿no? No se puede hablar de amor sin libertad y no se puede hablar de libertad sin amor, ¿no? El Señor lo dice, el amor os hará libres, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Verdad, libertad y amor son tres conceptos que están muy mezclados entre sí, ¿no? La verdad del amor, ¿no? Se manifiesta muchas veces en eso, en la riqueza de la vida íntima, en las pasiones. Es muy bonito este punto, el título, el subtítulo que vamos a seguir, ¿no? Dios ama el gozo de sus hijos, ¿no? El Papa lo menciona con mucha frecuencia. Sigue, Lina. Bien. Esto requiere un camino pedagógico, un proceso que incluye renuncias. Es una convicción de la Iglesia que muchas veces ha sido rechazada, como si fuera enemiga de la felicidad humana. Benedicto XVI recogía este cuestionamiento con gran claridad. ¿La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizá carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Pero él respondía que, si bien no han faltado exageraciones o ascetismos desviados en el cristianismo, la enseñanza oficial de la Iglesia, fiel a las Escrituras, no rechazó el eros como tal, sino que declaró guerra a su desviación destructora, puesto que la falsa divinización del eros lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. Sí, o sea, sí, estamos hechos para el amor, pero estamos hechos para la felicidad. O sea que es muy importante. Sí hubo, el Papa lo reconoce, que pudo haber habido exageraciones o ascetismos desviados en el cristianismo, ¿no? De una especie de fanatismo tremendo de que tenemos que sufrir, ¿eh? Tenemos que evitar cualquier cosa de gozo, de placer, porque nos aparta del amor de Dios. Que si quiero ir al cielo tengo que sufrir mucho para poder ir al cielo, etc. Conceptos negativos, ¿no? O sea, a veces hay apóstoles del ayuno, ¿no? Apóstoles del ayuno en que viven como cierta obsesión, ¿no? Que si quiero obtener algo de Dios tengo que ofrecerle un sacrificio grande, entonces voy a ayunar tal día, o que ayuno todos los viernes, o que ayuno 40 días en Cuaresma, o no sé, esto es bueno, pero es peligroso en ese sentido, porque ponemos en obras nuestras, ¿no? Y a poner al Señor de alguna manera como si Dios nos dijera, mira, prefiero que hagas sacrificio, prefiero que sufras, prefiero que no lo pases bien, prefiero que no disfrutes de la vida, prefiero que no manifestes placer en nada, etcétera, ¿ah? Para que muestre que me aman. No, eso no puede ser de Dios, ¿no? O sea, Dios no prefiere, por tanto, amemos mucho las cosas buenas, el placer de un helado, si nos gusta el helado, el placer de
de un vino si nos gusta el vino, el placer sexual, de la vida matrimonial, etcétera. O sea, disfrutarlo serenamente, plenamente, como es natural, o sea, dentro de las normas, de la normalidad, diríamos, de no convertir nunca el hecho conyugal en un catre de mansevía, decía San José María, lógicamente, pero el disfrute de la vida sexual conyugal por parte de los esposos es algo precioso, es algo maravilloso, ¿no? De ambos, lógicamente, y es importante en ese sentido que el hombre respete y comprenda los tiempos de la mujer, las necesidades físicas de la mujer, lo que la hace más feliz, lo que hace para ella más placentera la relación sexual. El hombre tiene que entenderlo y hay que hablar del tema y hay que manifestarlo, etcétera. O sea, que entendamos la riqueza sobrenatural y divina, que además tiene la consecuencia de que se está abierto a la vida y está obediente a la voluntad de Dios, ¿no? Pero sí, o sea que en Santa Teresa de Jesús, a veces que era tan asceta y que era tan estricta y tan disciplinada y tan, pues una vida de sacrificio muy grande que vivió ella siempre, aparte que sufrió mucho por enfermedades. ¿Ah? Da una muestra muy bonita en su biografía, se cuenta que estaban en una posada de esos grandes viajes que hacía para las fundaciones Santa Teresa y, se ve que le gustaban las perdices y entonces en esa posada les ofrecieron las perdices que estaban deliciosas, ¿no? Y Santa Teresa estaba pero saboreándolas y disfrutándolas y regodeándose claramente en sus perdices. Y una de las monjitas es un poquito escandalizada, le dijo, María Teresa, por favor, o sea, ¿qué es eso, no? Estoy disfrutando tanto. Y la miró con una sonrisa picarita, la Madre Teresa, que era de muy buen humor, y le dijo, hermanita, cuando mortificación, cuando sacrificio, sacrificio, y cuando perdís, perdís. O sea, disfrutemos de la perdiz, no le pongamos ahora problemas a que entonces, como me gusta tanto, voy a comer menos, no. O sea, el Señor quiere que seamos felices, el Señor quiere que amemos las cosas buenas que Él nos ha dado, el Señor quiere que disfrutemos de las cosas que legítimamente podemos disfrutar. Me parece que es un punto importante en ese sentido. Y toca desde todo, ¿no? El placer de un paseo, el placer de una poesía, el placer de una puesta de sol, el placer de una buena lectura, ¿no? Tantos placeres que hay en la vida, el placer sexual, repito, para los esposos, ¿no? Es todo esto que de alguna manera lo aprendamos a disfrutar. No estoy contra el ayuno, contra los sacrificios, como es natural, pero con medida, ¿no? En ese sentido, no está en el sacrificio, sino en el amor. O sea, lo que Dios quiere no es sacrificios, ¿no? Lo que quiere es amor, claramente, y obediencia a la voluntad de Dios. Eso lo dijo muy claramente con Saúl, ¿no? El rey, segundo rey, que cambió la obediencia por los sacrificios. No, yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia a la voluntad de Dios, yo quiero amor, es lo que quiere el Señor, ¿no? Pero cuando venga el sacrificio, pues lo ofrecemos y hay pequeños sacrificios, los hacemos, etcétera, como es natural. Entonces, el sacrificio es un rey siempre. Hay sacrificios muy bonitos, que es el sacrificio de pensar bien de los demás, el sacrificio de tratar de hacer alegre la vida de los demás. Ese tipo de sacrificios sí que los hagamos con frecuencia, que son muy gratos a Dios. Ok, sigue adelante. La educación de la emotividad y del instinto es necesaria y para ello a veces es indispensable ponerse algún límite. El exceso, el descontrol, la obsesión por un solo tipo de placeres terminan por debilitar y enfermar al placer mismo y dañan la vida de la familia. De verdad se puede hacer un hermoso camino con las pasiones, lo cual significa orientarlas cada vez más en un proyecto de autodonación y de plena realización de sí mismo, que enriquece las relaciones interpersonales en el seno familiar. No implica renunciar a instantes de intenso gozo, sino asumirlos como entretejidos con otros momentos de entrega generosa, de espera paciente, de cansancio inevitable, de esfuerzo por un ideal. La de vida en familia es todo eso y merece ser vivida entera. Ok, no implica renunciar a instantes de intenso gozo, ¿no? O sea que saber que en familia todos los momentos que se vivan deben ser momentos en que se busque la paz, la unidad, la solidaridad, la alegría, el buen humor,
permanente, ¿no? Es muy importante disfrutar realmente del amor de todos, del amor de los demás, ¿no? Pero todo esto está entreverado con eso, con entrega generosa, o sea, olvido de mí mismo para dar gusto a los demás. A veces el amor me pide olvidarme de este gusto mío por dar gusto al otro, ¿no? Que es muy propio de la vida familiar, ¿no? ¿Ah? De espera paciente, de cansancio inevitable, los hijos pues, lo cansan, etcétera, ¿no? O sea, de esfuerzo por un ideal, luchemos para conseguir esto, ¿no? Que realmente es un esfuerzo común que vamos a lograr esto en la familia. O sea que el amor y el dolor de alguna están entreverados, se mezclan muy bonitos. San José María decía con frecuencia, con el alma rebosante de alegría, ningún día sin cruz, ¿no? ¿Ah? O sea que sí, el peso del calor, del cansancio, el sol, la lluvia, la enfermedad, pues son elementos que están ahí presentes, ¿no? Pero optimismo para bien ofrecerlos a Dios, no buscar sacrificios innecesariamente, ¿no? No buscar sacrificios, que el dolor que se pueda quitar, hay que quitarlo, por supuesto. O sea, es bueno ofrecerle al Señor el dolor de cabeza, pero es mejor que ofreciéndole al Señor el dolor de cabeza, tomemos la pastilla para el dolor de cabeza, etcétera. Es bueno ir a la dentistería y ofrecerle al Señor en molestia el dolor que me va a producir este procedimiento, pero es mejor ofrecer a Dios eso, pero que me quiten, que me pongan anestesia. O sea, todas estas cositas que es importante, ¿no? De saber disfrutar. Alguna vez, hablando, poniendo un ejemplo en este sentido, el Monseñor Javier Echevarría, que fue prelado del Opus Dei, puso un ejemplo, ¿no? Hay personas que el café les gusta tomarlo siempre con azúcar, que el amargo del café, les gusta el café, pero les gusta con azúcar. Entonces, muy bien, perfecto, se puede hacer la mortificación alguna vez de no poner azúcar, pero no es necesario que todos los días y siempre yo me tomo el café con azúcar, sin azúcar para ofrecerlo a Dios. Entonces decía, bueno, si quieres, mira, quieres hacer un poquito de sacrificio con el café, el primer sorbo del café que te tomes, tómalo sin azúcar y después le echas azúcar tranquilamente. O sea, combinemos las cosas. Me gusta así, quiero ofrecerle al Señor algo, le ofrezco este primer sorbo. Lo importante es que puse un poquito de amor, ¿no? En la comida, me gusta mucho esto o aquello otro, ¿no? Bueno, quiero ofrecer un sacrificio en la comida, ok. Pongo un poquito más de lo que menos me gusta y un poquito menos de lo que más me gusta, pero un poquito menos no es que dejo de comer lo que me gusta más, ¿no? Un poquito, o sea, ver cómo está el detalle de que ofrezca al Señor este pequeño detalle de amor, pero lo que no es pequeño es el amor. El amor tiene que ser grande, ¿no? Pero el amor grande se manifiesta en las cosas pequeñas de cada día, ¿no? Esa armonía bellísima, ¿no? Entre el amor y el dolor. En el alma rebosante de alegría, ningún día sin cruz. Las cruces pequeñas de los días, llevarlas bien. Levantarme a tiempo, por ejemplo, que puede costar trabajo, ¿no? Pero bueno, pero me levanto a tiempo. Si algún día me quedo dormido un rato, no pasa nada. O sea, si algún día me quiero dar gusto con esto, no pasa nada, etcétera. Ok. Algunas corrientes espirituales insisten en eliminar el deseo para liberarse del dolor. Pero nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que Él creó todo para que lo disfrutemos. Dejemos brotar la alegría ante su ternura cuando nos propone, hijo, trátate bien. No te prives de pasar un día feliz. Hermoso, el libro de la sabiduría, ¿no? ¿Ah? Muy bella frase, trátate bien. No te prives de pasar un día feliz. Es hermoso, ¿no? ¿Ah? Un apapacho. Sí, por supuesto. Ahí se sintió mucha ternura, sí. Un matrimonio también responde a la voluntad de Dios siguiendo esta invitación bíblica. Alégrate en el día feliz. La cuestión es tener la libertad para aceptar que el placer encuentre otras formas de expresión en los distintos momentos de la vida, de acuerdo con las necesidades del amor mutuo. En ese sentido, se puede acoger la propuesta de algunos maestros orientales que insisten en ampliar la conciencia para no quedar presos en una experiencia muy limitada que nos cierre las perspectivas. Esa ampliación de la conciencia no es la negación o destrucción del deseo, sino su dilatación y su perfeccionamiento. O sea, el Papa, pues ahí es un tema muy delicado,
porque en algunos países, especialmente en la India, el catolicismo ha estado también bastante vinculado un poco con la filosofía hindú, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ya la Santa Sede pues, ha hablado claramente de que todas estas formas de relajación y digamos, de autoconciencia pues, profunda, de dominio también de los sentidos, etcétera, de yoga y de todo esto, tiene una filosofía, lógicamente, que no podemos aceptar, pero que en sí misma no tiene nada malo, ¿no? O sea, que aprender a manejar el cuerpo y aprender a manejar las sensaciones y los dolores, etcétera, aprender como un cierto dominio de la imaginación, de la conciencia, del cuerpo, etcétera, pues el Papa dice se pueden emplear, ¿no? Pero no, eso no es oración, ¿no? O sea, no lo sé aquí ahora, pero es importante. Una cosa es que utilicemos estos sistemas orientales, ¿no? Para conseguir un mejoramiento físico, una estabilidad mayor, un desapego un poquito de las cosas, etcétera. Pero eso no es oración, porque la oración es hablar con Dios, ¿no? O sea, la oración es tratar al Señor, no podemos reemplazar un rato de meditación, la lectura del Evangelio, la lectura del espiritual, por una especie de ejercicio yoga, lo que sea, que me relaja mucho, porque puedas hacer una cosa y la otra también si quieres, ¿no? Pero una cosa no reemplaza a la otra, ¿no? Pero no hay que cerrar totalmente pues, a estas cosas. Una cosa es la filosofía oriental y otra cosa son prácticas nacidas de esa filosofía, pero que son útiles y buenas también para relajarse, diríamos, ¿no? O que para desestresarse, ¿no? Ok. Sigue adelante, por favor. Dimensión erótica. Todo esto nos lleva a hablar de la vida sexual del matrimonio. Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. Cuando se la cultiva y se evita su descontrol, es para impedir que se produzca el empobrecimiento de un valor auténtico. San Juan Pablo II rechazó que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano o que simplemente lo tolere por la necesidad misma de la procreación. La necesidad sexual de los esposos no es objeto de menosprecio y no se trata en modo alguno de poner en cuestión esa necesidad. Sí, es lo que venimos diciendo, ¿no? Y cuando el Papa habla de que se tolera por la necesidad misma de la procreación, habla de ciertas, digamos, como afirmaciones aparentemente doctrinales, ¿no? De hace algunos años, que no somos viejitos como yo, sabemos que eso se dio, o sea, que personas que hablaban y sacerdotes que hablaban pues de la vida sexual, simplemente algo tolerable solamente, porque como es para tener hijos, pues entonces sí, pero de esto es mejor que no. Y muchas cosas, digamos, muchas teorías y cosas de que pues personas que no comulgaban, estando, gracias a Dios, si habían tenido relaciones sexuales con el marido, ese día por respeto a la Eucaristía no comulgaban, etcétera, ¿no? Personas algunas personas, digo, cosas que yo conozco, pues de las que me enteré alguna vez, de que cubrían la imagen de la Virgen que está en el cuarto de los esposos porque iban a tener relaciones sexuales, cosas un poquito raras, llamativas un poco, como, eso es lo que el Papa habla de Juan Pablo II, ¿no? Un rechazo a que la enseñanza de la Iglesia lleve a una negación del valor del sexo humano, o que se tolere por la necesidad misma de la procreación, ¿no? Darle un valor positivo, ¿no? Bueno, recuerda a José María porque fue muy claro en ese sentido, ¿no? Llamando al hecho conyugal un altar, o sea, nunca se ha exaltado más la vida sexual de los esposos en la teología católica que en esa expresión de San José María, ¿no? Es algo que entra de manera plena y llena en el camino de santificación de la vida matrimonial, en ese sentido, ¿no? Y en ese elemento que veíamos anteriormente, ¿no? De donación personal, de entrega, ¿no? No de búsqueda de placer en sí mismo, sino de entregarme completamente al otro con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Sigue, por favor. A quien no teme que en la educación de las pasiones y de la sexualidad
se perjudique la espontaneidad del amor sexuado, San Juan Pablo II les respondía que el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. Es algo que se conquista, ya que todo ser humano debe aprender con perseverancia y coherencia lo que es el significado del cuerpo. La sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e inviolable valor. Así, el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad. En este contexto, el erotismo aparece como manifestación específicamente humana de la sexualidad. En él se puede encontrar el significado esponsalicio del cuerpo y la auténtica dignidad del don. En su catequesis sobre la teología del cuerpo humano, enseñó que con la corporeidad sexuada es no solo fuente de fecundidad y procreación, sino que posee la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre persona se convierte en don. El más sano erotismo, si bien está unido a una búsqueda de placer, supone la admiración y por eso puede humanizar los impulsos. Bellísimo, bellísimo. O sea que es importante, ¿no? El saber disfrutar plenamente, ¿no?, de la vida sexual. El derecho sagrado, ¿no?, a disfrutarla en plenitud, ¿no? Siempre en unión con el don para el otro, ¿no? Puede costar un poquito, le puede costar más al varón que a la mujer el tomar esa relación como un don. Hay que enseñarles, hay que hablar. Ustedes, las mujeres, tienen que hablar con los hombres, enseñarles un poquitico, de alguna manera, qué es lo que puede hacer más grata esa relación, que es la que puede ayudar a experimentar un mayor placer, porque a veces la mujer no experimenta un placer completo por la precipitación del varón o por lo que sea, porque está pensando en sí mismo sin darse cuenta. Y eso es importante. O sea, ese impulso pues tiene un valor positivo y hay que saberlo. Y que en el corazón, aquí el Papa habla claramente, ¿no?, del corazón, la capacidad de expresar el amor, ¿no? Que el hombre persona se convierte en un don para el otro, ¿no? Es muy importante. Dice, el corazón humano se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad. O sea, dos espontaneidades que se dan mutuamente por amor, se entregan mutuamente, donde se consuma realmente la totalidad del amor, donde se expresa la pertenencia plena y total del uno al otro, ¿no? Donde toda la vida matrimonial, todo el contexto de la vida matrimonial se reúne como su punto culminante, valiosísimo en ese sentido por eso, ¿ok? Sigue. Entonces, de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como un mal permitido o como un peso a tolerar por el bien de la familia, sino como don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. Siendo una pasión sublimada por un amor que admira la dignidad del otro, llega a ser una plena y limpísima afirmación amorosa que nos muestra de qué maravillas es capaz el corazón humano. Y así, por un momento, se siente que la existencia humana ha sido un éxito. Qué bueno, o sea, qué bonito esta final, ¿no?, con la que terminamos hoy el texto, que la existencia humana ha sido un éxito, ¿no? Estamos hablando, pues, de llegar a entender toda la riqueza positiva y toda la exigencia, por supuesto, ¿no?, del amor en su dimensión erótica o sexual, hace que el matrimonio, pues, tenga realmente un valor de ser una fuente de felicidad y una fuente de santidad, ¿no? Es por eso por lo que por la degradación de la sexualidad en las relaciones prematrimoniales, todo lo que se está viendo hoy en día, ¿no? O sea, de que primero ya no existe la amistad, lamentablemente, o sea, el hombre entre la mujer. Se ha perdido el sentido de la amistad. Eso es una realidad tremenda y tristísima, que hay que enseñar a los hijos pequeños que sean amigos confidentes, de confianza, pero
pero que no estén buscando el ser novios desde los 5 o 6 años, ¿no? Que es un poco una aberración que se está dando hoy en día, ¿no? Okay. Y convertir el noviazgo en una manifestación de libertinaje sexual, ¿no? O sea, eso degrada totalmente la sexualidad. Y eso hace que después en el matrimonio quede muy afectada la consolidación del matrimonio, porque la vida sexual de los novios, y además uno y otro y otro y otro y otro, porque además son distintos, lo terrible en ese sentido, va desbaratando la capacidad de permanencia, de lucha, de esfuerzo, de sacrificio y el valor verdadero de la sexualidad matrimonial. Hay una relación tan grande entre la vida, las relaciones prematrimoniales, sexuales, y las infidelidades o la inseguridad o las separaciones, que tanto se ven hoy en día, ¿no? Es una relación muy grande, importante. O sea, cuando se pierde eso que está viendo el Papa con nosotros, de la riqueza del amor sexual matrimonial, y se pervierte en una búsqueda simplemente de placer, porque si no me concedes esto, entonces no sigo contigo, ¿no? Que a veces un poco es la propuesta que el hombre le hace a la novia, ¿no? Si no me concedes esto, si no es así, entonces no te dejo. Para que no me deje, para conquistarlo, entonces le acepto lo que sea. Terrible ese pensamiento, ¿no? Bueno, esto es, me voy al anterior, porque tiene una gran influencia, ¿no? Que no se puede vivir bien con seguridad un matrimonio estable, seguro, con sacrificio, con amor, si antes quedan grietas de fondo para el matrimonio, por eso es tan inseguro y tantos hijos hoy en día que no tienen papá y mamá, ¿no? Es una tristeza muy grande, ¿no? La desvalorización de la vida sexual matrimonial en esa, digamos, libertinaje y la pornografía y todo esto, pues, que se ve en el cine o lo que sea. Bueno, estoy hablando mucho, perdonen, por favor. Cuando ustedes debían decir alguna cosita que es importante que ustedes expresen, pues lo que piensan y lo que ven en lo que el Papa está diciendo. Por favor. ¿Qué hacemos? Vamos a ir a jalarle vamos a abrirle los micrófonos aquí a todo el mundo, que están muy tímidas para opinar. Padre Javier, soy Margarita. Yo quisiera hacerle una pregunta. En esa última parte donde usted habla de la libertad sexual que existe hoy entre la juventud, ¿cómo hace uno para evitar ese libertinaje tan horrible en los hijos? Porque es absolutamente espantoso y lo que usted está diciendo es cierto, eso atropella ya la vida matrimonial, porque ya no entran con el mismo amor con el que entraba uno y la misma entrega con que uno llegaba al matrimonio. ¿Cómo hace uno? Margarita, el tema pues, es imposible de resolver, pero de todas maneras hay dos aspectos. Uno, que es la formación desde muy niños en ese sentido, y el hablar muy claramente de una serie de temas que hay que abordar por parte de los papás para explicar con claridad pues todo lo que tiene que ver con la vida sexual y con el significado de los diversos elementos del amor humano, etc. O sea, eso empieza desde muy niños, esa formación, ya cuando están entrados en el torbellino que se está viviendo hoy en día, con la pornografía, con el internet, el celular, toda esa cosa, es una avalancha tan gigantesca que no se ve cómo. Mi experiencia es bonita en el sentido de que cuando he encontrado personas, o sea, que buscan dirección espiritual y tocan este tema, ¿no? Del noviazgo y se les habla claramente en ese sentido, son bastantes los que han entendido, los que comprenden, cuando les he explicado esto que acabo de decir, la relación con el matrimonio. Hablar de pecado, ya para la juventud de hoy, el fémina, eso es pecado, ya no tienen en cuenta los mandamientos, lamentablemente, son la primera víctima de ese indiferentismo que hay hoy en día, ¿no? ¿Ah? Pero hablarles de consecuencias negativas en su vida matrimonial, de que es una irresponsabilidad muy grande con los hijos, de que en esa vida sexual activa, en el noviazgo, están garantizando casi la separación posterior, están garantizando que los hijos, alguien
decía, cada relación sexual que los muchachos tienen en el noviazgo es un año menos de fidelidad matrimonial, es un año más en que los niños, los hijos van a vivir sin papá y sin mamá, ¿no? O sea, hablarles de las consecuencias, explicarles, ver el amor también de los papás para ellos es tan importante, el sentido del amor, rezar por ellos, no es fácil, pero se consigue, ¿no? O sea, una vez hablando con una niña que me buscó, que quería dirección espiritual, y le dije, bueno, pero tú sabes que esto hay que vivir de esa manera, o sea, no, hay que sorprender. Me dijo, mi novio es incapaz, padre Javier. Mi novio no es capaz de decir no y por tanto yo sé que él va a decir que no. Y por tanto, pues yo tengo ese problema en este momento, no sé qué hacer. Yo le dije, háblale con tranquilidad, háblale, explícale lo que hemos hablado, explícale lo que te he explicado yo y a ver qué pasa. A los 15 días volvió ella a decir, padre, milagro. O sea, le expliqué lo que usted me ha dicho todo y que me contestó, ay, dale gracias al Padre que nos explica esto y que nos hace ver que esto está mal hecho, dile que nos ayude, que yo quiero vivir eso que el Padre dice. O sea, hoy los dos son supernumerarios, además, no es muy bonito. O sea, empezaron con un imposible. O sea, se puede llegar personalmente, hablarles, etcétera, que luchen, explicarles con cariño, con razones humanas, antropológicas también, etcétera, explicaciones muy claras, pero cada acto sexual es una fisura en el propio matrimonio que hay que sanar, se puede sanar, por supuesto, ¿no? Es muy difícil. Pero muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Ay, padre, mi papá siempre decía eso, como que uno tenía que hacer el deber de decir y explicar, por lo menos para que el otro tuviera conocimiento y no pudiera decir después, es que yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí no me lo habían explicado, y como que uno cargara también como con parte de la responsabilidad de esa tragedia que iba a suceder. Porque entonces, a veces alguien que dice, pero por qué te metes? ¿Por qué tienes que opinar? ¿Por qué te no deja que viva su vida? Deja que haga sus cosas. Y si realmente nos sentimos y nos pensamos todos como miembros de la misma familia, pues es que es responsabilidad de todos, la vida de todos. Entonces sí, necesitamos como hablarles de eso, como decirles, como plantearles otra idea, porque hay mucha gente que en su hogar pues no, por desconocimiento o por lo que sea, no les plantearon esa opción de vida diferente o no les explicaron el verdadero significado de por qué y bueno, hay que hacer la tarea. Sin pretender coartar la libertad, o sea que el amor a la libertad siempre es importante y por la libertad exige conocimiento. Dice, mira, haz lo que te parezca, no puedo obligarte, ya eres mayor de edad, etcétera, pero te voy a explicar un poquitico lo que hay sobre este tema, ¿no? O léete esto, aunque sea, pues, diríamos, penoso, pero yo escribí un libro, El poder del amor, en que trato todos estos temas. O sea, sé que algunas personas, algunos novios que han leído ese libro, les ha servido mucho para entender bien las cosas, ¿no? O sea, es un libro en que trato de explicar lo que yo veo como sacerdote de la relación, pues, de todas, del por qué tanto fracaso matrimonial. De por qué el matrimonio a veces se llega con un quererse, pero no se ha aprendido a amar verdadero, ¿no? Un querer egoísta, un querer que quiero es mi placer personal, que te quiero porque me das gusto, porque das feliz, etcétera. O sea, ese libro ha sido pues como una respuesta que yo encontré a ese tema, ¿no? Lo tengo, perdone que haga como publicidad algo personal, pero sé que pueda servir a muchas personas y es un buen regalo para algunos novios, ¿no? Que se quieran y que, pues, aquí está esto, léanlo un poquito, ¿no? Y que tengan conocimiento de lo que dice Lina, o sea, ya que cada uno actúe con libertad y los papás tienen que decir, pues, eres libre y no te puedo imponer, pero que sepas lo que estás haciendo y las consecuencias que tiene esto, lo otro. Hablar siempre, hablar y rezar, hablar siempre con respeto pues, sin imponer las cosas, pero decir, hablar. Que nadie pueda decir, a mí nadie me había dicho esto, lo que dijo Lina antes, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Ok? Padre, ¿podría repetir el nombre del libro? El poder del amor. Gracias.
¿Alguien más que vence la timidez? No es bueno tanto silencio, a mí me inquieta un poquito, me hace sentir culpable, ¿no? De que hablo mucho tal vez y no sé realmente el eco que tienen en ustedes lo que estamos leyendo del Papa y las explicaciones o los comentarios que yo he querido ir haciendo, ¿no? Me asusta un poquito el silencio. No sé si es aprobación o reprobación, señoras. Siento un Padre, poco... ¿cómo Al está? contrario, padre, buenas tardes. Hola, padre, ¿cómo está? Habla Gabriel Ibarra. No sé si me está escuchando. Él lo está escuchando, nosotros a él no, porque cerró el micrófono para poder que no hiciera eso. Gabriel, sí, claro, te estoy escuchando. Conozco tu voz y te recuerdo con mucho cariño, Gabriel. Gracias, Y a, padre. y a doña Mariela también, claro. Sí, mire, este es un punto que se acaba de mencionar ahora extremadamente complicado, difícil con los hijos, ¿no? Porque realmente las parejas jóvenes tienden a tratar de vivir como una vida matrimonial sin estar casados formalmente. Y pues obviamente nosotros como padres rezamos mucho por ellos y les hemos hablado, les hemos dicho, pero realmente tenemos que respetar su libertad, ¿no? Pero es una preocupación profunda que uno tiene pues con los hijos ante una situación como esa. Uno no puede obligarlos a casarse, tampoco, mucho menos, pues eso no se debe hacer. ¿Y qué podemos hacer? Es difícil por las influencias tan negativamente profundas que hay hoy en día, pues las series de televisión que se ven, donde eso se presenta como algo normal. O sea, están llenos de tantas influencias negativas que... Y además de eso también hay como una especie de indiferencia hacia las cosas de Dios. No es que renieguen de Dios ni sean ateos, pero simplemente viven como indiferentes a las cosas de Dios. Pues por lo tanto, pues ellos adoptan ese estilo de vida como algo normal porque lo ven sus amigos, lo ven sus compañeros, lo ven en el medio. Es extremadamente complejo, ¿no? Y yo solo le pido misericordia a Dios pues por los hijos con esos errores o equivocaciones al actuar así en su vida. ¿Qué más podemos hacer, padre? El tema, primero, no desistir, ¿no? No desistir en rezar, por supuesto, no desistir en el diálogo con los hijos, como es natural. Pues, diríamos, voy a mandarles con Lina el teléfono y la entidad en Bogotá que tiene el libro El Poder del Amor, que se puede comprar allá, porque me parece que, digamos, por parte mía, es todo lo que tengo que decir, lo dije en ese libro, ¿no? Largo y desgastado, de lo que es el amor verdadero, etc. Ese libro podría servir mucho si se ayuda. Léete este libro, o sea, no tienes que hacer lo que este libro dice, ni tienes que creer lo que este libro dice, pero te informa claramente, ¿no? Todo lo que puede servirte para prepararte para una vida matrimonial mejor. O sea, yo no tengo nada más que decir que lo que dije en ese libro, ¿no? Realmente ahí vertí todo lo que podía decir. Entonces, sé que muchas personas hacen eso, ¿no? Como un regalo a los novios de este libro. Es intentar hacer algo. Yo no sé qué más puedo hacer en ese sentido, ¿no? ¿Verdad? Informar lo mejor que sea posible, que tengan la mayor información, ¿ah? Y que sepan, si aparecen, después se casan y aparecen las consecuencias de esa vida sexual activa, que por lo menos vamos a sanar esto, ¿no? Vamos a fortalecer el amor, quizás nos faltó, quizás nos casamos queriéndonos mucho, pero sin saber que era perdonar amor, etcétera, ¿no? ¿Ah? A Gabriel, yo no sé, tendría que repetirte el libro ahora, pero me parece que no puedo repetir No, el libro. no lo tengo aquí, pero lo voy a solicitar en isofacto porque sí, me parece que nos puede ayudar. Por otro lado, creo que Lina les mandará el contacto de bueno. la persona, ¿eh? De acuerdo, Lina, yo te lo mando. Listo, padre. Padre, la actitud represiva no es buena ahí, ¿cierto? O sea, digamos que yo en algún momento dado me molesté fuertemente por esa situación. Cero, Y, Gabriel. No, enfadarse cero. okay. Sí, enfadarse cero. No tiene que ver con el mayor respeto a su libertad, claramente, ¿no?
¿ah? Haz lo que quieras, hijo, pero mira esto y esto y esto, quiero que lo consideres, ¿no? Y sin cantaleta, ¿no? Una vez que se dé claramente, ¿ah? Y no más. ¿Ok? Ok. Gracias, padre. Encantado de oírte además. Así es, cuando vaya por allá lo visitaré. Claro, por supuesto. Un Bueno, ¿qué abrazo. más? ¿Algo más? Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, a veces uno de pronto cree que las personas no tienen, o sea, todo el mundo tiene como tantas culturas diferentes, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo hacía el internado que una compañerita me decía que el novio tenía una creencia de un libro sagrado y cuando estaban en la sala, delante del libro, no podían ni siquiera darse un beso. A veces, como hablaba ayer con mi hijo, caemos en los excesos y hasta un exceso de algo que puede ser sano hace daño. Entonces es como ese tratar de equilibrarlo todo en la vida, ¿verdad? Así como nos explicaba el padre, eso es algo como muy importante. Y uno cree que el otro no puede tener ese tipo de problemas como los que usted comentaba, padre, pero realmente sí, hay gente que tiene muchos problemas. Y en cuanto a la juventud, es como un tema que nos preocupa a todos los padres, ¿verdad? Y que de pronto nos es difícil ventilarlo abiertamente, pero yo le decía a mi esposo en estos días, ¿para qué nos formamos si no practicamos eso en la crianza de nuestros hijos? Y ese insistir en seguir orando, aun cuando estemos viendo algo que de pronto no nos parece o no nos gusta o no esté correcto. O sea, como no desanimarnos, seguir orando y seguir formando. Eso es vital, Eliana. O sea, no desanimarnos. Orar, actuar, decir, etcétera. Si hacemos que una sola persona cambie su actitud y garantice un matrimonio estable y los hijos, ya hemos hecho mucho. O sea, no pensemos en cambiar a la humanidad, pensemos en cambiar a aquellos a quienes podemos llegar de alguna manera, ¿no? Una persona, dos personas, tres personas que cambien, que enfoquen la cosa, ya es la humanidad está mejorando, ¿no? O sea que si cada uno de nosotros, con nuestras actuaciones, con nuestra conversación, si cada texto que se lea, que cada dirección espiritual, o sea, logra que alguien, una sola persona cambie, mejore, que entienda estas cosas, ya hemos hecho mucho, ¿no? Hay mucha confianza en el valor de que el granito, en cada granito que mejoremos en algo, que podamos construir, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Si cada uno limpiara la puerta del frente de su casa, toda la ciudad estaría limpia, ¿no? Ese es el lema de Valledupar, ¿no? ¿Ah? Confiamos en eso, ¿no? Veamos qué podemos hacer a nuestro alrededor, a quién podemos llegar con este libro, con esta conversación, con este consejo, etcétera, y tener ideas claras, nosotros, tener ideas muy claras, asumirlas personalmente, y actuar, ¿no? Es lo que nos pide Dios, sobre todo. Haz lo que debes y deja lo que no alcancemos en las manos de Dios, ¿no? Dame valor para cambiar lo que yo puedo cambiar, dame serenidad para dejar en tus manos lo que yo no puedo cambiar y dame sabiduría para entender la diferencia. Esta oración es sabia en ese sentido. Hagamos lo que podamos y damos que Dios, nuestro Señor, actúe y que dejamos en las manos de Dios lo que no alcancemos nosotros. Bueno, Lina, parece que Sí, padre. terminamos entonces. Estamos. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Feliz día a todas y a todos. Gracias, Padre, Padre. muchas Nos vemos gracias. el martes si Dios quiere. Gracias, Padre. Feliz fin Ok. de semana. Felicidades. Señorita. Gracias, Padre. Feliz día. Qué rico, Evelina. Acuérdese, puede mandar el chat Ya con mismo, ya la mismo lo mando. dirección. Bueno, y el audio. A mí me gustaría tener el audio de hoy. Bueno, un abracito para todos. Cuídense mucho. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz día, gracias. Hasta luego. Gracias, Lina. Un abrazo. Gracias, feliz día. Chao.